Sí, esta es una pequeña explicación del broker AnyOption. En este video tutorial vamos a hablar de quién es el broker AnyOptions, el tipo de opciones que ofrece AnyOptions, dónde está regulado y cómo realizar un depósito o un retiro, ¿vale? Primero que todo, AnyOptions es uno de los brokers de opciones binarias más antiguos que encontramos en el mercado financiero. El primero que todo, tenemos aquí quiénes son, vamos a verlos quiénes son, y vamos a hablar sobre su regulación. Aquí ya tengo la página abierta, quiénes son. Son parte de Ouroboros, ¿vale? Aquí podemos ver en la parte de abajo, Ouroboros Derivados Trading Limitado, ¿vale? Son los dueños ahora mismo, antes era otra empresa. Tienen su sede central en Chipre. Y aquí si queremos hablar con ellos, aquí tenemos un número de teléfono y el número de support, ¿vale? El número de atención al cliente. Igualmente, siempre tenemos un chat online o solicitar una llamada. Si queremos que nos llamen o digan cualquier cosa. El broker AnyOption está regulado en principio por todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Entre eso está España. Si cualquier cosa queremos comprobar de que está realmente regulado, pues aquí nos da el link directo para ir a la CNMV, ¿vale? Que es en este caso aquí España o para Latinoamérica, ¿vale? Y nos indicará. Bueno, ahora mismo está fallando la página. Vale, entrado. Y aquí nos dice que está regulado, ¿vale? Registro, el número de registro y todo, ¿vale? En Chipre. Una vez visto esto, vamos a ir a la página principal, ¿vale? Para ingresar, ingresamos, ponemos nuestro email, nuestros datos, e ingresamos directamente. Yo aquí ya he ingresado, ¿vale? Tengo una cuenta. AnyOption en principio ofrece 5 formas de hacer trading, ¿vale? Vamos a trading, ¿vale? Las opciones tradicionales, las opciones, una de las principales opciones que ofrecían para poder cerrar las operaciones antes de tiempo, binar de 0 a 100, ¿vale? Un tipo de escalera, a un toque, que las tenemos los fines de semana, y opciones especiales, ¿vale? Primero que todo vamos a ir a inicio sería la parte principal, tenemos las opciones principales, ¿vale? Aquí vamos a ir a la parte principal, cargando la página, ¿vale? Y aquí podemos seleccionar la acción que queramos, ¿no? Es decir, tenemos índices europeos, donde queramos, ¿vale? Tenemos también acciones, valores, títulos, ¿vale? De las empresas, Europa, América, y también tenemos las principales divisas junto a las materias primas. Para esto podemos seleccionar cualquier que nosotros queramos, en este caso vamos a coger el SP500, ¿vale? Y como todos los brokers seleccionamos el capital que vamos a invertir, 200, 250, 400, y la inversión mínima son 25 dólares. Que si en este caso yo cogiese 10 dólares, haría la operación, me va a decir que no puedo. La mínima inversión 25 dólares, ¿vale? En este caso, él nos está ofreciendo un 69% de rendimiento, ¿vale? Y aún así yo puedo pedir un rendimiento mucho mayor, pero en el caso de que mi opción no sea acertada, recibiré yo un porcentaje menor. ¿Qué significa? Que si yo quiero ganar un 59%, si pierdo, me voy a reembolsar 25% del capital que invertí. Es decir, si invierto 100 dólares, perderá 75 dólares. Y si invierto 100 dólares, ganaría el 59%, que serían 59 dólares. ¿Vale? Generalmente siempre tenemos aquí el 69 y que si perdemos recuperamos un 15%. También podemos recuperar un 5%, pero bueno, es lo que nosotros queramos seleccionar. Es algo que tiene este broker y que otro broker no tiene. ¿Es mejor o peor? Es indiferente, no es que sea mejor y peor. Por ejemplo, puedes decir un broker que nos ofrezca un 80% de beneficio, pero si perdemos, perdemos todo. En cambio aquí nos da un 5%, es decir, aquí tenemos una ganancia aún mayor. Entonces queremos arriesgar menos, pues bajamos a menos ganancia, pero también las pérdidas, en caso de no acertar, nos reembolsan un capital mayor, ¿vale? Ya que sabemos que el capital mínimo sean 25 dólares, pues solamente seleccionaremos 25 dólares, aceptaremos al alto o a la baja y ya está, ¿vale?
La siguiente opción es opción más, ¿vale? Opción más, ¿vale? Opción plus. Aquí tenemos un más. Nos va a indicar que si nosotros queremos hacer una opción a la baja, a la alta o la baja, ¿vale? Solamente que tenemos la opción de cerrar la operación antes del tiempo. De momento, aquí quizás mente está haciendo una zona de soporte, ¿vale? Entonces voy a hacer una operación en compra con 25, ¿vale? ¿Vale? Una vez que tengo la operación abierta, ¿vale? Yo puedo pedir cerrarla ahora mismo y recibir la ganancia o la pérdida. Es decir, yo he arriesgado 25 dólares, si cierro yo ahora mismo la operación, voy a recuperar 23,15. Mientras más cerca esté la operación de la compra, del precio, más dinero podré yo pedir, ¿vale? Lo repito. Es decir, si yo veo que mi operación ha salido mal de un principio, yo la puedo cerrar anticipadamente. Yo la quiero cerrar anticipadamente, doy aquí la opción y me va a salir el dinero que me va a retornar. En este caso me retornarían 23,35. Recordando que yo invertí de un principio 25. Es decir, que estaría perdiendo, en este caso solamente un euro, un dólar con 65 centavos. ¿Vale? Puedo volverlo a hacer otra vez, ya con el precio es distinto, está más cerca de donde yo lo abrí, pues me volverían un dólar con 50. ¿Vale? Si quiero hacerlo, lo doy OK, y si no quiero hacerlo, pues continúo con la opción a ver qué sucede. Está bastante interesante esto, sobre todo si queremos hacer las operaciones antes de tiempo y no tener miedo de perderlo todo. La siguiente opción que tenemos es binario de 0 a 100, ¿vale? No está muy bien explicada este tipo de plataforma, muchas veces la gente lo habla un poco, que es un poco confuso, ¿vale? Realmente no está totalmente bien explicado como debería ser explicado. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de opciones, principalmente porque siempre viene por 10. ¿Qué significa que vienen por 10? Es como si yo estuviera abriendo 10 opciones a la vez. Es decir, si la inversión mínima en este caso serían 25 o 30 dólares, estaría yo invirtiendo 300 dólares. Así que la opción, la más sencilla en este caso, es a 2, ¿vale? El riesgo mínimo, no el riesgo máximo, ¿vale? Igualmente para abajo, aquí igual 2. Siempre cuando vamos a utilizar las opciones de 0 a binario 0 a 100 es importante explicar esto. Una vez que tengamos esto, podemos escoger el evento que nosotros queramos, ¿vale? Aquí nos dice seleccionar el evento que nosotros queramos y podemos tener un beneficio hasta de 100%. Aquí, si queremos, aquí nos explica un poco más cómo funciona el binario 0-100, pero funciona de la siguiente manera, ¿vale? Primero que todo, el evento nos dice que a las 17:30, ¿vale? Va a estar el petróleo por encima de los 183 dólares. 183,5, ¿vale? Si es así, ¿vale? Yo tendré un beneficio de un 70%, 74%, o variando porque no es fijo, ¿vale? Y ganaría yo, con dos opciones, ganaría yo 82 dólares. Si llegase a caer y fuera mal, en dirección contraria, perdería yo 117 dólares como máximo. ¿Vale? El riesgo máximo es igual que voy a perder yo esto. Ahora, si yo creo de que el precio no va a ir para arriba, no va a cerrar por encima de los 183, puedo dar la opción de vender. Cuando doy la opción de vender, voy a recibir, en este caso, un beneficio de 123 dólares, ¿vale? El riesgo máximo 123 dólares y un beneficio máximo de 84 dólares. ¿Qué sucede? De que ahora mismo no vemos esta opción rentable. ¿Por qué no vemos esta opción rentable? ¿Por qué? Porque está en los 183. Está muy cerca del precio justo. Así de que no vemos un beneficio de un 1000%. Si en este caso, un pocos minutos antes de cerrar, el vencimiento estuviese en los 190, ¿vale? La opción de que bajase, como tiene pocas posibilidades, nos puede llegar a ofrecer hasta un 1000% de beneficio, ¿vale? Todo varía. Ahora aquí vemos de que si compramos, ¿vale? El riesgo máximo es de 94 dólares y la ganancia máxima sería de 103 dólares. Es decir, que si la operación saliese mal, perderíamos 96 y si acertamos ganaríamos 103. ¿Vale? Aconsejo conocer un poco más a fondo este tipo de opciones de 0 a 100 antes de empezar a negociar.
Recordemos que si hacemos un depósito en este broker, podemos pedir también una cuenta demo para aprender a trabajar con este tipo de opciones. Después tenemos las opciones de un toque. Ahora mismo no están operativas porque generalmente son para los fines de semana. En un segundo lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí nos podemos tener hasta un beneficio de 380% si aceptamos, ¿vale? Y si cierra por encima o cierra por debajo. Generalmente siempre son para los fines de semana para operar. Y también tenemos especiales con el Bitcoin, ¿vale? Las operaciones con el Bitcoin todas, con el dólar, ¿vale? También pueden haber Bitcoin con otras monedas, pero ahora mismo están cerradas, ¿vale? Exactamente lo mismo y también podemos tener hasta un 380% de beneficio. Una vez visto esto, esos son los tipos de opciones binarias que ofrece, ¿vale? No son no distintas a otras plataformas, no tiene opciones así tan avanzadas, ¿vale? No tiene así, lo único especial es binario 0 a 100. Pero es una plataforma realmente fiable, es decir, una plataforma más antigua que existe en el mercado de opciones binarias y más que todo, más que por las opciones, tipo de opciones que nos ofrezca, herramienta que nos ofrezca, es por la fiabilidad del broker. Una vez visto esto, ¿vale? Vamos a ver cómo si quiero hacer un retiro, bueno, voy a imprimir mi cuenta, ¿vale? Mi cuenta vamos a cargar. Me dice los tipos de opciones, mis opciones, las que he utilizado yo, la ganancia o pérdida, ¿vale? A la hora que tenía que cerrar, el beneficio que se obtuvo, ¿vale? También aquí podemos ver el depósito que he realizado yo, ¿vale? Si queremos hacer más depósitos, también lo podemos cargar aquí directamente, ¿vale? Si tenemos ya nuestra cuenta bancaria cerrada, podemos comenzar nuestra cuenta bancaria, aunque también hay otra forma de hacerlo, por Moneybooker, en la página tengo las otras formas de hacer depósitos, por UCAsh, por transferencia bancaria, ¿vale? Si queremos volver a hacer un depósito, pues solamente le damos aquí, ponemos nuestros datos, el depósito que queremos hacer, si queremos depositar más y depositamos. Si queremos hacer un retiro, es fácil igualmente. De la misma forma, aquí como he hecho por transferencia bancaria, nos dan exactamente a nosotros la opción de retirarlo exactamente por transferencia bancaria. Aunque también tenemos la opción de retirarlo por tarjeta de crédito o débito. Por eso siempre lo más aconsejable es hablar directamente con nuestro asesor de cuentas, ¿vale? Aquí es muy simple, pondríamos todos nuestros datos y la cantidad que nosotros queramos retirar, ¿vale? O si queremos retirar todo, pues ponemos toda nuestra cantidad. En el caso de que yo he retirado el dinero, pero por una razón quiero volver a negociar y al final no necesito el dinero y quiero seguir invirtiendo, puedo yo revocar el retiro, ¿vale? Cancelar el retiro, ¿vale? El retiro generalmente varía, ¿vale? Es un broker regulado, las cuentas están en cuentas segregadas y a veces puede tardar algunos días en enviarse el giro, ¿vale? En enviarnos el dinero. Y si en este caso queremos nosotros cancelar el retiro porque queremos negociar, pues podemos revocarlo aquí. Aquí tenemos el historial de banca, ¿vale? Si queremos el depósito inicial, ¿vale? Aquí tenemos las bonificaciones, si tenemos algún tipo de bono, porque muchas veces también nos dan un bono y no sé si estamos de retirarlo o no. Aquí nos va a salir toda la información sobre los bonos, ¿vale? Mis datos personales, contraseña si quiero cambiarlo y documentos. Es importante de que cuando nosotros abramos la cuenta, hagamos con todos nuestros datos reales, ¿vale? En Neoption se lo toma muy en serio todo esto. Si no damos nuestros datos reales, ¿vale? Puede ser que nosotros no podamos retirar después el dinero. ¿Por qué? Porque hemos vendido nuestros datos y ellos quieren evitar el lavado de dinero. Después de todo esto, tenemos aquí nos explica los métodos de datos. ¿Vale? Vamos a ver cómo carga. Un segundo. ¿Vale? Dinero mail, Loganet, ¿vale? Para métodos de pago, ¿vale? En este caso en México, ¿vale? Nosotros podemos seleccionar según el país que estemos. Activos, aquí nos dicen los activos. Este tiene, no es mucha utilidad, pero si quieres podemos ver las otras opciones de otras personas que están haciendo en este momento, ¿vale? Las opciones típicas. En este momento tenemos opciones típicas de, por ejemplo, en Moscú, ¿vale? Ha negociado con Twitter, ¿vale? Ha negociado con Baidu en Alemania,
¿vale? Según el país y las opciones que están negociando. Aquí podemos ver un poco más sobre ellos. Y aquí sobre todo para las personas que vamos a empezar, ¿vale? Que estamos empezando, que no conocemos muy bien el mercado. Tenemos la academia, ¿vale? Y nos ofrece, muy importante, guía de inversión. Aquí vemos un guía de inversión. Aquí podemos ver estrategias o información para principiantes. También tenemos para avanzado. También tenemos un libro electrónico, tutoriales un poco más sobre cómo trabajar mejor con la plataforma y artículos que podemos nosotros aplicar para negociar, ¿vale? Vamos a dar un ejemplo, vamos a ver un vídeo, ¿vale? Avanzado sobre estrategias y aquí nos va a decir pues algunas estrategias, ¿no? Patrones, puntos ya fugaz, soportes y resistencias, tendencia, ¿vale? Aquí nos explica un poco más cada uno de ellos. En este caso me parece bastante interesante, resistencias y soportes. Nos carga la página y nos va a decir la base del análisis cómo técnico. trabaja, ¿vale? En principio es esto. Una vez visto esto, ahora no puedo salir. Descansa en la identificación de los niveles de soporte y resistencia. El soporte y la resistencia son como... Vamos a ver si puedo salir del vídeo. Aquí ya tengo la opción, es que tengo el gráfico pequeño, ¿vale? Y en Academia tenemos también la opción de demo, es decir, queremos ver un poco de demo, inversión en binarias. Para finalizar, también nos da la opción de chat directo, que si tenemos algún problema, podemos hablar directamente con ellos, ¿vale? La atención al cliente es bastante buena. Y si queremos solicitar alguna llamada, pues también ponemos su número de teléfono y solicitamos una llamada, ¿vale? Espero que el vídeo sea bastante interesante para vosotros. Si queréis estrategias, podéis verlo en la página que encontráis en la parte de abajo. Si también podéis ver otros brokers o alguna recomendación sobre este broker. Si queréis algún comentario de algún problema que has tenido con el broker, también nos interesa saberlo. Y os invitamos a registraros en el blog o en el canal de YouTube para que recibáis más información, ¿vale? Un saludo y espero que sea útil. Hasta luego.